Cuestionario de matemáticas. Interactivo desde aritmética hasta límites, derivadas e integrales. Este cuestionario interactivo en Excel tiene como objetivo evaluar conocimientos en temas desde aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, álgebra lineal, límites, derivadas e integrales. Mediante 180 preguntas, 30 por cada área, con 4 opciones cada una. La interfaz es intuitiva y está diseñada para ofrecer una experiencia de aprendizaje atractiva y efectiva, mejorar sus habilidades y prepararle para exámenes de admisión en la universidad. Esta guía te ayudará a comprender cómo utilizar el cuestionario de manera óptima. Comenzamos con el cuestionario interactivo de aritmética.
¿Qué es el álgebra? El álgebra es una de las principales ramas de las matemáticas. Su objeto de estudio son estructuras abstractas operando en patrones fijos, dentro de las cuales suele haber más que números y operaciones aritméticas, también letras, que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. Dicho de modo más simple, se trata de la rama de las matemáticas que se ocupa de operaciones con y entre símbolos, representados generalmente por letras. Su nombre proveniente del árabe al-jabr, reintegración o recomposición. El álgebra es una de las ramas de la matemática que mayores aplicaciones poseen. Permite representar los problemas formales de la vida cotidiana. Por ejemplo, las ecuaciones y las variables algebraicas permiten calcular las proporciones desconocidas. La lógica, el reconocimiento de patrones y el razonamiento inductivo y deductivo son algunas de las capacidades mentales que requiere, fomenta y desarrolla. ¿Para qué sirve el álgebra? El álgebra es sumamente útil dentro del campo de la matemática, pero también posee grandes aplicaciones en la vida cotidiana. Permite llevar a cabo presupuestos, facturación, cálculos de costos, beneficios y ganancias. Además, otras operaciones de importancia en la contabilidad, administración e incluso la ingeniería se sostienen en base a cálculos algebraicos que manejan una o varias variables, expresándolas en relaciones lógicas y patrones detectables.
Geometría, base de numerosas disciplinas y complemento de muchas otras. La geometría, del griego geo, tierra, y metría, medición, es una de las ramas más antiguas de las matemáticas, dedicada al estudio de la forma de los objetos individuales, la relación espacial entre ellos y las propiedades del espacio que los rodea. Fue así que surgieron sus numerosas ramas, de la mano del análisis matemático y otras formas de cálculo, sobre todo las que vinculan la representación geométrica con las expresiones matemáticas numéricas y algebraicas. La geometría es una rama fundamental de las matemáticas, en la cual se fundamentan numerosas disciplinas, como el dibujo técnico o la propia arquitectura, y sirve de complemento a muchas otras, como la física, la mecánica, la astronomía, etc. Además, ha dado origen a numerosos artefactos, desde el compás y pantógrafo, hasta el Sistema Global de Posicionamiento, GPS. Objeto de estudio de la geometría. La geometría opera tanto en lo bidimensional como en lo tridimensional. La geometría se ocupa de las propiedades del espacio y en particular de las formas y figuras que lo habitan, ya sea bidimensional, plano, o tridimensionalmente, espacio, tales como los puntos, las rectas, los planos, los polígonos, los poliedros, etc. Este tipo de objetos se entienden en términos de idealizaciones, es decir, de proyecciones mentales del espacio, para a partir de allí trasladar, o no, sus conclusiones al mundo de lo concreto.
Ahora entraremos a esta disciplina. La trigonometría es una rama de las matemáticas enfocada en el estudio de los triángulos y las relaciones entre sus lados y ángulos. Se basa en funciones fundamentales, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que permiten medir ángulos y distancias con precisión, siendo aplicadas en geometría, astronomía y topografía. Su uso data de las civilizaciones antiguas como Egipto y Babilonia, donde ya se aplicaban principios básicos para construir pirámides y observar el cielo. Sin embargo, su formalización ocurrió en Grecia, con estudios de Hiparco de Nicea, y se expandió posteriormente en India y el mundo musulmán, donde se introdujo la función seno en el siglo VIII a.C. Leonard Euler popularizó la trigonometría en Europa, desarrollando las fórmulas que llevan su nombre. Las relaciones trigonométricas se aplican principalmente en triángulos rectángulos. La hipotenusa es el lado más largo, y los catetos se definen como el adyacente y el opuesto al ángulo en cuestión. Las principales funciones se definen así. Seno, cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Se utilizan tres unidades para medir ángulos, radianes, grados sexagesimales y sistema decimal, según el contexto. La trigonometría sigue siendo esencial en construcción, navegación y cálculo astronómico. Comenzamos con el cuestionario interactivo.
¿Qué es el álgebra lineal? Álgebra lineal es la rama del álgebra que se encarga del estudio de matrices, vectores, espacios vectoriales y ecuaciones de tipo lineal. Se trata de funciones matemáticas que ocurren entre vectores dentro de condiciones de linealidad, es decir, la serie de sucesiones que son consecuencia proporcional de una causa. Este tipo de álgebra es un área fundamental dentro de las matemáticas, en especial en el campo de la geometría, pues permite definir objetos como líneas, planos o rotaciones. También es indispensable en el campo de la ingeniería, pues facilita el cálculo, modelación y computación de fenómenos naturales. ¿Cuáles son los elementos del álgebra lineal? En una ecuación de álgebra lineal, cuya representación gráfica es una línea recta, existen una serie de elementos que se deben tomar en cuenta para su resolución. Vectores, trazos rectos que indican una dirección definida y que están proyectados en un determinado espacio. Son líneas con punto de origen, magnitud, dirección, sentido y longitud. Tienen una representación gráfica rectilínea. Escaladores, elementos que se usan para describir un fenómeno con magnitud pero sin dirección. Pueden ser un número real, complejo o constante. Raíz, cantidad multiplicada por sí misma tantas veces como sea necesario para obtener otra cantidad como resultado. El objetivo de la raíz es conseguir la base de la potencia conociendo el exponente y la cantidad subradical. Matriz, conjunto bidimensional de números dispuestos en filas y columnas que permiten la representación de coeficientes presentes en sistemas de ecuaciones lineales. Determinante es la expresión matemática que resulta de la aplicación de los elementos que forman parte de una matriz cuadrada. Ahora pasemos al cuestionario interactivo de álgebra lineal. No te lo pierdas.
ya te falta menos. Sigue adelante. Límites, derivadas e integrales. El cálculo diferencial e integral es una rama fundamental de las matemáticas que estudia la variación de funciones y su relación con la geometría y la física. En este sentido, los límites, derivadas e integrales son conceptos clave que permiten analizar y resolver problemas en diferentes campos. Límites. Un límite es el valor hacia el que tiende una función cuando la variable independiente se acerca a un punto determinado. En otras palabras, se define como el valor que una función alcanza cuando se aproxima a un punto, sin necesariamente llegar a él. Los límites son fundamentales en el cálculo diferencial e integral, ya que permiten definir y trabajar con conceptos como la derivada y la integral. Derivadas. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea de la función con respecto a su variable independiente. En otras palabras, mide la rapidez con la que cambia la función en un punto determinado. La derivada es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un intervalo pequeño, cuando el intervalo se vuelve cada vez más pequeño. Cálculo integral. El cálculo integral se ocupa de encontrar la área bajo una curva o el volumen de un sólido, entre otros conceptos. La integral definida se calcula mediante la función integraten máxima, especificando la función y los límites de integración. La integral indefinida, también conocida como primitiva, se utiliza para encontrar la función inversa de una derivada. Ejemplos y aplicaciones. En física, la derivada se utiliza para describir la velocidad y aceleración de un objeto en movimiento. En economía, la integral se utiliza para calcular el área bajo una curva de demanda y oferta, lo que permite determinar el precio óptimo de un bien. En ingeniería, el cálculo integral se utiliza para diseñar estructuras y sistemas, como puentes y túneles. Conclusión. En resumen, los límites, derivadas e integrales son conceptos fundamentales en el cálculo diferencial y integral. Los límites permiten definir y trabajar con derivadas e integrales, mientras que las derivadas miden la rapidez de cambio de una función y las integrales calculan áreas y volúmenes. Estos conceptos tienen amplias aplicaciones en diferentes campos, como física, economía e ingeniería. A continuación el cuestionario de límites, derivadas, cálculo integral, diferencial.